Hola. Hola. Bueno, en principio quería darles la bienvenida a todos. Estoy muy emocionada de tener tanta gente tan querida y tan importante en mi vida. Me quedo un poco sin palabras, así que les doy ya mismo el pase a mi querida Adriana Martínez, que les quiero presentar. Nos va a acompañar haciendo una canción, pero además Adriana ocupa un rol importantísimo en mi vida, ya que es la persona que atendió el parto mío, el parto en el cual vine al mundo. Así que a sus manos vine y ella hoy nos va a acompañar con una canción hermosísima. A veces viene detrás, pobrecita, ay, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención. Mi sombra llega en la vida de los dos, achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Esta canción que he cantado también en la ESMA a mi mamá cuando murió, a Leónidas Lamborghini, es para Alicia y para Paco, que si su sombra está, me la llevo conmigo. Llevémosla todos. Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad, a veces igual mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita, ay, si me muero, ¿con quién va a andar? ¿Te acordás? Adoraba ir a jugar con mi prima mayor a la casa de la abuela Tere. Una vez, poco después de la adopción, jugábamos detrás del sillón, escondidas debajo de una cortina que daba al balcón del departamento de la avenida Corrientes, cuando me preguntó: ¿vos te acordás de tu mamá anterior, de la verdadera? ¿Te acordás de que tenés otra mamá, no? ¿Vos te acordás de Alicia? Y claro que sí, me acordé. Parte de mí sabía todo eso. Quedé petrificada ante el recuerdo, sufriendo por haberla olvidado. Lloré,
Lloré mucho, con no más de 3 años y esa honda pena callada en el pecho. Una ventana difícil de abrir, pero capaz de cerrarse con facilidad. Un solo golpe de viento y ¡blam! Nos agarra los dedos haciéndonos aprender para siempre la lección. Cuando se supo por qué lloraba, se prohibió que se volviera a tocar el asunto. A partir de entonces se reforzó el control sobre los temas abordados en mi presencia. Muchas veces más me acordé y me volví a olvidar. Algo feo. Recuerdos fragmentados, realidades incompatibles, sueños repetitivos, sin aparente fundamento, insignificantes e incongruentes con la historia oficial. Recuerdos dormidos, peleando por despertar, memorias reiteradas, sueños que asustaban cuando no sabía que ahí se refugiaban los recuerdos más antiguos, los cabos sueltos sin atar, mensajes aparentes, sin parientes, sin relación con nada para empezar a decodificarlos, sueños incomprensibles, sueños en los que aunque no pasara nada daba miedo, sueños en los que desde el primer instante se podía percibir que la iba a pasar mal, sueños laberinto, sueños de busco y no encuentro, no sé lo que busco, sueños de pérdida, sueños de desnudez y de sobreexposición, sueños de vergüenza. Sueños tan conocidos que se les podía hacer una pausa, un paréntesis para reflexionar al respecto. Esto es un sueño, conozco este sueño, ahora viene la parte de y querer torcer su destino y no poder, o querer simplemente despertar y no poder. Sueños de impotencia, de sin poder, sueños de encierro, de párpados cerrados como cortinas de hierro, sueño que abro los ojos pero no es cierto, sigo soñando, sueño que despierto pero sigo atrapada, sueño parálisis, pies de plomo, sueños malos que se imponen al descanso, pesadillas abstractas o representaciones gráficas muy claras, con polimilitares de enormes armas largas apuntando, mostrándome el recorrido del caño por dentro, hondo, hasta llegar a la bala del fondo. Solo que no sé lo que es una bala, o una escopeta, o morir. Solo sé algunas formas. Miedo, alerta. Incapacitada para comprender mi memoria y mis miedos, imposibilitada de fortalecerme en ellos y lejos de poder reconocer su importancia, al despertar solamente podía decir que había soñado algo feo. No podía explicar por qué un tubito metálico, una sombra o un ruido me podían provocar tanto terror. ¿Cómo no podía evitar soñar feo de noche? Lo pasaba soñando, despierta el día entero. Bueno, ahora vamos a darle paso a alguno de los panelistas y vamos a ir intercalando las lecturas del libro que tan hermoso nos está compartiendo Cristina Vanegas. Es una historia muy hermosa a través de las letras y a mí me conmueve siempre que la primera vez que nos conocimos fue de un modo bastante extraño, que no sé si vale la pena ahora desarrollar, pero en cuanto nos conocimos, Cristina me contó que cuando era muy jovencita ella iba a la casa de mi papá y papá le corregía a ella sus poemas. Y para mí estar escuchándola a ella hoy, leyendo algo que yo escribí, es algo que cierra este círculo fantástico de la reciprocidad, siento. Y hace poco pensaba en que a mí me llega tanto cariño de personas que como ustedes me regalan su cariño casi gratuitamente. Al principio a mí me costaba mucho entender por qué personas que no me conocían me brindaban todo su afecto, como el día que vos me abriste la puerta de tu casa por primera vez, tu intimidad. Ahora me resulta
tal vez un poco más natural recibir ese afecto. Entiendo que existe ese afecto de modo transitorio, que es afecto que ustedes tenían por mis papás y que ahora lo depositan en mí como la continuidad de esos padres que soy, y es hermoso, porque a pesar de la ausencia de estos padres, recojo un montón de vínculos que me sostienen y me fortalecen, así que te agradezco con todo el corazón, Cristina, que estés acá. Y ahora le quiero dar, gracias. Ahora le quiero pasar el micrófono a mi querido amigo Camilo Juárez. Bueno, en el domicilio donde vivía con mi Alicia, mi vieja y mi hermano Javier, había un poema de Urondo en la pared. Ella me lo cuenta en una carta que nos escribe desde la cárcel de Devoto, donde fue asesinada. Podría haber sido este mismo poema que vos citás en el libro, así que voy a arrancar con este poema de Francisco Urondo. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo, y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo con inconsistencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría, tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza haberme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente, mi memoria ha vuelto y se queja, con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el suelo, el futuro, supo acobardarme, pero lo he derrotado, para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerdan con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud, y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado, golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta, no sirve y se corrompe. Puedo hablar y escuchar la luz, y el color de la piel amada y enemiga y cercana, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos, heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Me decía Angelita, soñé que estabas vos en la presentación del libro, y quienes lean el libro descubrirán la importancia de los sueños en esta historia. Estuve con vos en la vigilia en Mendoza, esa noche que no dormimos, antes de que empezara el juicio por Paco y Alicia, sin pegar un ojo. Y al otro día en ese juicio apretando tu mano, también en el italiano al rato que nació Rufino, el que hoy me llama Matildo. Y hoy que plantás un libro, ¿cómo no iba a estar? La conocí a Ángela en los pasillos del local de familiares en Riobamba 34, a mediados de los 90, cuando todos los hijos llegábamos averiados, juntando pedazos, armando el rompecabezas. Pasillábamos mucho y de entrada tuvimos mucha afinidad, quizá porque éramos los dos más marihuaneros, como diría Feynman el conchudo, quizá por la afinidad artística polirrúbrica, polirrubro al cual, aunque Angelita sienta pudor, hoy anexamos escritora, cosa que celebro. Quizá porque detrás de esa glamorosa y ultratatuada mujer había una hermanita sensible, irónica y heredera de la palabra justa, para avisarme y casi siempre a tiempo,
Negro, te estás equivocando, vos fijate. Ella de niña jugaba a ser Heidi, Anita la huerfanita, yo el Chavo de Ocho, Tarzán, Sandokan. El libro de Ángela Urondo Raboy tiene una escritura fragmentaria, porque de esos fragmentos, estos pedacitos de Angelita, se fue construyendo esta mujer, hoy madre de 2 revoltosos niños. Ahí andan. En estos retazos, fija su mirada oblicua, crítica e impertinente, en el lugar del niño ex detenido desaparecido. Esos niños que fuimos y que vivimos las desapariciones de nuestros padres, no como simples espectadores, sino como partícipes del dolor, el dolor que nos atraviesa. Esa mirada se emparenta con los cuadros del niño subversivo de María Giuffra, con la mirada de Benjamín Ávila en Infancia Clandestina, con la hija que mantiene conversaciones imaginarias por teléfono con su padre en Eva y Lola, de Victoria Guijera Dupuy. Ante la muletilla tradicional de los actos y el grito de presentes, ella quería gritar ausentes. Ausentes ahora y siempre. Sin embargo, el viernes pasado en una entrevista, Ángela me decía que hoy lo siente presentes, más presentes que nunca. Es que este devolverse a sus padres implicó también dárselos a sus nietos. Los juicios son parte importante del libro, los juicios por Paco y Alicia, el juicio de desadopción, el juicio a los jueces garantistas de la impunidad, Miret y el prófugo romano. Los juicios llegaron y no es tarde, porque no terminan de doler como se lee en ¿Quién te crees que sos? Aportan un cambio de paradigma para la sociedad argentina en la que los juicios de lesa humanidad ya no son una utopía, son una realidad que transitamos agarrándonos fuerte de las manos y sosteniéndonos la mirada. Los milicos hablaban con eufemismos, operativo en lugar de secuestro, interrogatorio por no decir tortura, traslado por vuelos de la muerte. Angelita no tiene un solo eufemismo y no se banca la palabra militar ni cuando deriva de militancia, así que pensemos otra palabra, sonará muy mal activismo como reemplazo. Debate la justa, como se dice en el barrio, aunque duela. Y basta de no decir, silencio es igual o peor que muerte, es muerte en vida, es maleficio. No es un ombliblog autocomplaciente, es desgarradura, cirugía a corazón abierto y también es la descripción de una búsqueda. Reclama su derecho a decir, es fuego en la memoria. Y de esa búsqueda el descubrimiento del amor de Paco por Alicia Cora Raboy y recordarla, porque nadie más dijo su nombre. Si el dolor es igual al del famoso escritor, poeta, periodista, la ausencia es igual, aunque a ella nadie más la nombrara. Entonces Angelita Justiciera levanta la voz por los miles de olvidados, por los niños que se perdieron en esa tormenta, los más de 400 que seguimos hoy buscando. Este libro no es para complacientes ni los que no poseen mirada crítica. Es una patada en los huevos del indiferente, del acostumbrado al eslogan, al discurso fácil y repetido. Vida, prefiero seguir viviendo, decía Paco. Ellos querían vivir. Nuestra existencia es prueba de esa vida. No estaba en los planes morir. Nadie va a la muerte con sus hijos en brazos. No eligieron morir, no entregaron su vida, se las arrancaron. Lo que ellos querían es justo, sigue siendo justo. Hoy la historia nos encuentra de pie, defendiendo lo conseguido, sosteniendo la lucha, los juicios, la mirada, empecinados en ser felices, en cuestionar todo. Somos insoportables. Nuestro sentido del humor es más que negro, pero esa es otra historia. ¿Quién te crees que sos, Ángela, hermanita del alma, corazón gigante, espejo, rebelde con causa? Dicho al pasar, milicos de mierda, dijo como al pasar, manejando frente a la ESMA, y esas palabras sonaron raras en ella, que nunca hablaba de política. ¿Por? Pregunté sonsamente. ¿Cómo por qué? Porque son hijos de puta, ¿no lo sabés? Mataron y torturaron a muchísima gente, mataron también a tus papás. Lo largó así, sin mirar, como si nada, como si todo hubiese estado ahí siempre. Me hice pequeña en el asiento del auto, que no detuvo su marcha. Sentí mi cuerpo hundirse hacia adentro. Implosión. Marquesinas.
Alrededor de mamá siempre hubo un manto de silencio, un tabú. Era algo de lo que no se podía hablar. Pocas veces alguien la nombraba. Cuando excepcionalmente mi madrastra contaba algo de su prima Alicia, eran anécdotas lejanas de la infancia, generalmente de las vacaciones que pasaban juntas con todos los primos en Córdoba. Era poco, pero esos relatos bastaban para que ella siguiera existiendo. Su figura nebulosa permanecía, dándole sentido y sin sentido a nuestros vínculos. Papá, en cambio, era un verdadero secreto, mayúsculo, sin medias tintas y con todas las letras, tan secreto que no existía un solo dato de él. No había nombre, ni cara, ni mención alguna sobre su persona, como si no hubiese existido papá, como si mamá me hubiera tenido sola. Todos decían que no se sabía nada de él. Fue muy impresionante darme cuenta más tarde de que todos habían sabido algo. Después, con la suerte de su oficio, pude recomponer su figura leyéndolo. Fui conociéndolo mediante sus propias palabras, ahorrándome intermediarios, sin necesidad de intérpretes sobre su persona, sus pensamientos o sus actos. A medida que profundizaba con él, me daba cuenta de que, en cambio, de mamá no había casi nada. Alice in Nowhereland. Tal vez el problema fuese la comparación, el paralelismo entre la enorme cantidad de maneras en que a él se lo sigue evocando, manteniendo su recuerdo vivo y poniendo su nombre luminoso en la marquesina de la memoria colectiva, contra el olvido o la omisión, la diferencia abismal entre el muerto popular y la solitaria muerte anónima. Es la falta de las dos por igual que produce ese contraste, acentuando la sensación de invisibilidad que tengo sobre mamá, lo doblemente desaparecida, lo inconclusa, lo solita. Quiero invitar ahora al queridísimo Alfredo Guevara, que es un poco el artífice de tanta justicia que conseguimos el año pasado, y en él también están los compañeros, Pablito Salinas, Viviana Beigel, su propia madre Angélica y tu papá, al que siempre le vamos a estar agradecidos porque él fue el que empezó este juicio que pudimos terminar este año con una sentencia firme. Así que Alfredo Guevara, hijo, está hoy con nosotros, y además de ser es un súper abogado de los derechos humanos, es también muy querido amigo, y además tiene esas particularidades nuestra historia que se cruza en varios puntos, y él tuvo la oportunidad de habitar la casa que había sido nuestra casa y que había sido apropiada y que su papá logró recuperar, y que luego él pudo vivir en esa casa en donde yo también había vivido, así que compartimos en diferido ese hogar, y bueno, nada, eso me parece que siempre es una belleza aparte. La verdad que cuando estuvimos el año pasado, y cada vez hace unos días que también cuando tenemos que alegar en estas causas, a mis colegas y a mí se nos hace como un nudo acá, en la garganta. Y es difícil empezar. Una vez que uno empezó, bueno, ya. Pero a veces se hace difícil empezar porque, como dice Ángela, son temas que nos involucran, nos implican, ¿no? Y en la medida que nos implica, bueno, tenemos que por ahí romper ese nudo en la garganta, ¿no? Lo mismo que los testigos, nuestros testigos que se sientan en cada uno de los juicios y tienen que ponerle palabras a tanto dolor, ¿no? Lo cual nos duele a todos. Yo hace poco vivo en Buenos Aires y tengo una hija que me pidió que les regalara un libro de poesía. Entonces le mandé un libro de Paco Brondo, ¿no? Como decía Ángela, mi viejo, ni bien llegó del exilio,
entró en contacto con Javier. Hubo una ley de punto final que implicaba que había una fecha determinada hasta la cual se podían hacer las denuncias por estos casos. Mi viejo hizo la denuncia y bueno, a raíz de ahí yo vivía también en Buenos Aires en esos años, estamos hablando del año 84, 85, empecé lo conocí a Javier y empecé a conocer esta historia, ¿no? Una historia... 10 años antes de que yo conozca esta historia. Sí, antes que vos, Ángela, antes que vos. Y no te conocía a vos hasta que esa mañana, ese domingo que nunca voy a olvidar, en el año 2001, era un día del padre, el invierno, en Mendoza hacía un frío bárbaro, un domingo a las 8 de la mañana, Ángela acompañada con Gudi, con Ana, con algunos de los que se vinieron de Mendoza para acá a esta presentación, querían plantar un árbol en esa esquina ahí de Guaymallén. Y ahí fuimos, ¿te acordás? Ese día te conocí, me acuerdo. Te conocí y viste que parecía que nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo, porque en estos casos, como dice Ángela, suele haber alguna cosa rara que uno nunca puede saber bien qué es, pero se producen esas conexiones, ¿no? Y será porque era la historia de los viejos de ella y en parte también porque era la historia de mi viejo que murió antes de que se hicieran los juicios y pudiéramos realmente llevar adelante este tema que va más allá de las condenas, sino que tenía que ver un poco con reivindicar la vida frente a la muerte, ¿no? Yo creo que básicamente estamos hablando de eso, ¿no? Y bueno, de vuelta se me hace el nudo en la garganta. Quería decirles simplemente que es cierto, bueno, viví en esa casa, que fue la casa donde vivía Paco, Alicia y Ángela ese 17 de junio de 1976. Viví un tiempo ahí. Había un vecino que vivía atrás, que era jubilado de gendarmería o de alguna fuerza, un viejo, muy viejo, y me dice, usted no sabe, en la casa donde usted está, habían unos subversivos, vivían unos subversivos. Cuando ese domingo fuimos a plantar el árbol, resulta ser que estaban en el lugar, nos empezamos a encontrar con gente que había sido testigo y había visto lo que había pasado. Y no solamente eso, sino con la gente que eran dueños de un corralón, que la habían recibido a Ángela, de mano de Alicia. Ángela tenía 11 meses. Y con el paso de los años, porque esto fue en el 2001, ¿no? Con el paso de los años, empezamos a ver que esa esquina, que era la esquina donde habían matado a los subversivos, era aquello de lo que no se podía hablar, bueno, empezó poco a poco a poderse hablar, ¿no? Después se hizo un mural, se hizo un homenaje, desde ahí salieron ustedes el día anterior, la vigilia esa que vos contás en el libro, y vos contás un poco que pasaste, por ahí lo interpreto mal, ¿no? De Merdoza a Mendoza, en el sentido de que de ese lugar, ¿no? Donde el vecino mío, jubilado de gendarmería, me decía, ahí vivieron los subversivos, era gente rara, ¿no? No era gente normal, ¿no? Era un subversivo, ¿no? Una familia de subversivos. Pasaron a ser gente normal, ¿no? Por lo menos para los vecinos del lugar, empezó a ser la esquina donde ya la gente empezó a hablar del barrio, qué es lo que pasaba, y llegamos a la instancia
a esta instancia de los juicios. Y lo otro que impactó mucho, porque yo fui abogado de Javier y quise ser abogado de Ángela. Y no pude ser abogado de Ángela, porque Ángela no podía constituirse como querellante porque su identidad no estaba realmente como corresponde. Esto lo van a leer ustedes en el libro, pero a raíz de todos estos hechos terribles, cuando llegó el momento del juicio, bueno, Ángela no podía ser querellante, sin embargo, estuvo allí, estuvo como testigo, declaró, era testigo de los hechos que ocurrieron cuando ella tenía 11 meses, ¿no? Y muchos preguntaban qué podría haber dicho Ángela de algo que ocurrió cuando ella tenía 11 meses, ¿no? Básicamente, me parece que lo que nos dice a todos Ángela es que ella también estuvo allí ese 17 de junio de 1976, que ella también fue secuestrada por el grupo de tareas que mató a Paco y que secuestró a Alicia, y que ella también tuvo que padecer, tuvo que sufrir todas las consecuencias del terrorismo de Estado. Y esto que ella lo ha laburado muchísimo, porque realmente todos los que vivimos también de alguna manera en condición de hijos los efectos del terrorismo de Estado, ¿no? Devastadores en las familias, en los compañeros. Esta reivindicación de la mirada infantil, ¿no? Que no es la mirada infantil, sino que es poner de manifiesto y poner de relieve que las víctimas no solamente fueron los padres, sino que también los chicos. Y eso también está en el libro. No paré de llorar desde que empecé a leer el libro hasta que lo terminé, porque bueno, se cruzan las historias y como les decía yo, estamos prácticamente hablando de cosas que uno mismo siente, pero sí me parece, y esto era básicamente lo que yo quería decir en esta presentación del libro de Ángela, ¿no? Que leyendo el libro de Ángela estamos leyendo precisamente la mirada, la palabra, las ideas de la otra generación. Y que después de tantos años, que empiece cada vez más a tomarse en cuenta la mirada de todos nosotros, implica también la posibilidad no solamente de rescatar lo que fueron nuestros padres, lo que fue esa generación, sino, sobre todo, la posibilidad de que ellos puedan estar presentes hoy, no solamente con este rescate desde el punto de vista de lo que fue la militancia política o lo que fue la obra en el caso de Paco, sino desde toda la dimensión humana, ¿no? La dimensión humana que implica también esta mirada de los chicos, implica también una mirada que es necesariamente crítica. Esto quería decir nada más y muchísimas gracias, Ángela, por permitirme estar, ¿eh? No sé exactamente cuándo fue cada cosa. Tampoco me acuerdo de memoria nombres ni fechas. Al ir escribiendo voy deduciendo, encontrando la ubicación cronológica de algunos hechos. No puedo decir con precisión qué cosa fue antes o qué cosa fue después. Solo sé que hubo varios antes y después. No me doy cuenta del momento en que termina un capítulo hasta que lo estoy viendo desde el capítulo siguiente. Es pasado, ya fue. Pero el pasado nunca se va a ninguna parte.
todo se va transformando lentamente en pequeños clics mentales, zapping de contradicciones que suben y bajan como la marea, mientras que la verdad de a poco decanta y se presenta a modo de conclusión en los momentos menos esperados. Pelando una papa, por ejemplo, cae como una guillotina a la nuca una revelación, como si fuese una fórmula de rigor científico, una respuesta exacta a un pedacito de incógnita. Son cosas tan chiquitas y tan grandes que sigo pelando papas como si nada. Nada cambia, mientras todo cambia. Quiero agradecer a todos mis otros abogados, a los abogados que trabajaron en la restitución de mi identidad, empezando por Mary Jo Gembe, que la vi por ahí, ahora no sé dónde está, Diego Morales, Caro Barsky y bueno, y después me quedan Poli, Facundo Capurro y un montón que no me quiero olvidar, pero tuve al CELS entero trabajando para poder restituir mi identidad y siento enorme agradecimiento que no me van a alcanzar nunca las palabras para expresar, así que vale este agradecimiento ahora en este momento, pero también están ahí en el libro porque bueno, no hubiese sido posible llegar a esta legalidad sin ellos. Si bien mi identidad la restituí hace muchos años y esto en esos cuentagotas que Cristina recién recitaba, el final de este proceso de restitución se dio hace muy poquito, hace unos 2 o 3 meses y bueno, y fue una lucha larguísima a la cual le pusieron el cuerpo y las neuronas todos y nada, me emociona porque en todos estos años gané unos amigos letrados fabulosos, los quiero mucho, gracias. Y voy a seguir un poco con los agradecimientos antes de que me olvide de verdad y me quiera morir de no haberles agradecido. Primero que nada, a mi hermano querido Javier Urondo. Porque por más que no sea su voluntad dar, yo encuentro en él todo lo que necesito saber. Te quiero, gordo, con todo mi corazón. Y también quiero agradecerles a mis queridos tíos, Gabriel y José Luis, porque quiero explicar por qué. Quiero agradecer específicamente el hecho de que cuando se reveló la historia que estuvo oculta hasta que yo cumplí 20, yo fui a pedirles a ellos que ocupasen un rol de tíos directos y no de tíos lejanos, como ocurría a través de la situación de la adopción. Y a partir de ese momento ellos hicieron un enorme cambio en nuestro vínculo y se empezaron a abrir cajones con papelitos, cartitas, fotos, y nos empezamos a comunicar y hacer familia, y algunas veces estamos de acuerdo en la forma en que construimos el relato de la historia y a veces no tanto, pero llega al punto en el que siento que no es necesario buscar consenso para contar la propia parte de la historia, así que todos sabrán entender las diferencias que podemos tener en cuanto a esa lectura que hagamos, pero lo que me parece importante rescatar es eso, que pudimos armar esta familia a pesar de las ausencias, y que bueno, y que es una revancha que nos da la vida, el poder estar juntos y compartir nietos con sobrinos nietos y tíos y tíitos, y así están también mis 2 sobrinas, Lula y Josita, que andan por ahí, y que me las perdí en el momento que nacieron, pero las conocí un poquito más grandes y me aceptaron como si me conocieran desde el primer día, y a Patri, a todos los que me abrieron las casas y los corazones para que yo entrase al lugar que me correspondía. Es una historia
complicada de resumir y estoy muy nerviosa como para poder hilar algo que tenga coherencia, pero verdaderamente en este libro traté de hablarme a mí misma. En realidad es un libro que gracias Daniel González, Capital Intelectual, por hacerme escribir un libro. Muchas gracias por la confianza, Daniel. Yo en realidad había empezado a escribir un blog porque necesitaba explicarme a mí misma, ponerle palabras para explicarme a mí misma lo que había pasado, porque había cosas que me resultaban absurdas y sin sentido, inexplicables, y hasta que no pusiera las palabras que le iban no iba a poder entender lo que había pasado. Así que yo empecé a escribir para comprender, y en ese proceso estaba, y lo que escribía lo iba publicando en un blog porque sentía que necesitaba hacer público esto que me pasaba, romper la hegemonía del discurso que hasta ese momento estaba instalado. Y bueno, y ese blog era mi espacio de libertad en donde yo podía contar mi historia con mis propias palabras. Y ahí llegó varios años después Daniel y me propuso empezar a escribir un libro, y bueno, le pedí tiempo, me tuvieron paciencia de primeriza, de niña virgen en las letras, y le pedí un tiempito y me lo dio, y le pedí que me espere que terminen los juicios y me esperó, y me dio la oportunidad de escribir mientras atravesaba estos juicios, lo cual me hizo mucho bien para poder atravesar esos juicios con una mochila mucho más liviana y ordenadas las ideas sobre qué era lo que tenía que ir a declarar el día que tuve que ir a declarar, por ejemplo. Bueno, en eso el perro también es una figura importantísima como presidente del CELS, pero bueno, él no estás acá hoy por ser el presidente del CELS, estás acá por un vínculo mucho más antiguo, porque sos el único que podía contarme que mi nombre de guerra era Felipita, y eso vale por cualquier anécdota, así que te paso la palabra. Bueno, esto último que dijo Angie es la mejor desmentida de lo que dijo al principio, de que la queremos porque sí. La queremos porque tenemos una historia. Yo la conocí cuando se llamaba Felipita y usaba pañales todavía, y yo le cambiaba los pañales. Cuando Paco y Alicia querían salir juntos, porque yo fui el cómplice principal de esa pareja prohibida que tantas denuncias y reproches mereció. A partir de una casualidad, yo un día iba caminando, yo trabajaba con los dos, y un día iba caminando por la calle, y al pasar por la puerta de un hotel de alojamiento que se llamaba Discret, salían Paco y Alicia. Nos chocamos así. Y Paco, con la mayor tranquilidad, dijo, bueno, de ahora en adelante hacemos una copia de la llave de tu casa. De modo que, por las fechas no da, pero estuvo a punto de ser engendrada en mi casa Felipita, que era el nombre con el que Paco la presentaba. Esto le da, digamos, un tinte afectivo muy fuerte a todo esto. Yo también me acuerdo de Cristina en la casa de Paco en la calle Venezuela. Cristina, no sé, de 15 o 16 años, hermosa, súper activa, nerviosa. Y me acuerdo de Quique Juárez, mi querido amigo Quique Juárez, y del maravilloso Gordo Guevara. Es muy raro este encuentro intergeneracional aquí, ¿no? Bueno, Cristina es bastante menor que yo, pero de todos modos estamos más cerca entre nosotros. Estamos más cerca entre nosotros que nosotros de ellos, ¿no? Y Angelita menciona en el libro algo que yo le dije o escribí, no me acuerdo, recordando mi correspondencia con Juan Gelman a la finalización, cuando nos reencontramos, porque él estaba en Europa, yo estaba clandestino en la Argentina, ninguno sabía bien en qué estaba el otro, y hasta que
alrededor del año 82 logramos reengancharnos y empezamos a escribirnos frenéticamente. Y una de las cosas que yo le decía es que nuestra generación no tenía mejor destino que que fósiles ya éramos, pero que nuestro mejor destino era que esos fósiles se convirtieran en combustible para que se abrigaran y tuvieran energía la generación siguiente. Él era más optimista que yo respecto de en qué momento podría retomarse un proceso de transformación en la Argentina. Yo era más pesimista que él. Y creo que de alguna manera hemos transado la diferencia. No fue ni tan largo como yo temía, ni tan corto como él se ilusionaba. Hemos zanjado la diferencia. Pero yo quiero, digamos, dejar un poco de lado todas estas referencias personales para encuadrar de qué se trata. Pero quisiera dejarlas de lado, porque hoy estamos presentando un libro extraordinario que tiene además un título extraordinario, y lo estamos presentando en un lugar extraordinario. Estamos en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, y Paco, cuando tuvo que elegir un nombre de guerra, eligió Ortiz, por Juan L. Ortiz, a quien él tanto admiraba. Y entre el público tenemos a Daniel Riera, que empezó siendo periodista, fue a hacer una nota con los titiriteros y se volvió titiritero. Y el personaje que él hace, ventrílogo, perdón, el personaje que él hace se llama Paco y el muñeco se llama Oliverio. ¿Cuántas vueltas, ¿no? Cuántas coincidencias. Y digo que es un libro extraordinario porque, en primer lugar, supera con una facilidad asombrosa el tránsito tan difícil del blog a la literatura. Y supera también sin dificultad, no sé si llamarle tránsito, pero digamos el recorrido que hay desde el testimonio a la literatura. Este es un libro, por supuesto que es testimonial, por supuesto que es la historia de la vida de Angie, pero es un gran libro de literatura. Tiene además una estructura muy sabia el libro, tiene 3 partes, o 4, digamos. Tiene una primera parte que se llama Los documentos y dice Los hechos irrefutables. Entonces ahí narra la historia comienza con una cosa que obviamente para ella es muy importante, porque es el testamento de Paco. Es decir, cuando vivíamos en la clandestinidad y no existía la posibilidad de ir a anotar un hijo con el nombre que uno quería ponerle. Entonces, para hacer el reconocimiento de esa hija nacida fuera de la ley del matrimonio, Paco eligió la vía del testamento, donde, digamos, lega todos sus bienes, que son sus obras, sus únicos bienes son los derechos de sus obras, a sus hijos, a Claudia, a Javier y a Angelita. Y ese testamento de Paco es el documento filiatorio que tiene Angie. Es ahí donde consta que ella es la hija de Paco y Alicia, en ese documento. Y con ese documento se abre el libro. Luego hay otros documentos que tienen que ver con la causa judicial, en la cual, bueno, Alfredo Guevara y los demás compañeros de Mendoza trabajaron también siguiendo la obra que habían comenzado Alfredo padre y Angélica Escayola, la madre de Alfredo, que digamos trabajaron en la causa en una época en que era mucho más difícil que ahora trabajar en esas causas. Tengo también seguramente en algún lado la correspondencia con Alfredo sobre cada hallazgo que iba haciendo en la causa. Entonces comienza con esa parte documental que ubica de qué se trata, de qué estamos hablando, quién es que habla, hija de quién es y qué pasó con ellos. Después hay una segunda parte
que ya no son documentos sino crónicas y que ella subtitula Palabras para afuera, donde está el relato de la pérdida de su identidad y la búsqueda y recuperación de su identidad, que realmente es algo que requirió una enorme valentía de su parte, y bueno, y ahí, digamos, hubo el reconocimiento que ella hace a su hermano Javier, es muy justo y merecido, porque Javier la buscó siempre, no abandonó nunca la búsqueda. Javier que era muy joven en ese momento, no tenía, cuando desaparecieron a Alicia y Angelita y mataron a Paco, Javier tendría 18, 19 años nada más. Bueno, Javier siempre fue un agrandado, siempre tuvo que asumir responsabilidades de hombre siendo un pibe, y siempre lo hizo muy bien, siempre lo hizo muy bien. Y por eso, evidentemente, Angie lo reconoce como un pilar en su vida contra el cual pudo, digamos, recostarse. Y toda esa segunda parte del libro es una rendición de cuentas de un trayecto personal muy difícil. Si ella cuenta quién fue y cuenta el tránsito hacia quién es en esa parte, en esas palabras para afuera. Y la tercera parte se llama Palabras interiores. Conclusiones, palabras interiores. Y ahí, digamos, ya sabemos quién es, de dónde viene, qué le pasó, qué es lo que perdió, qué es lo que logró recuperar con toda esa búsqueda valiente que hizo. Y ahí viene, digamos, la apertura hacia su mundo interior, digamos, qué vivió ella con todo eso que ha relatado en las dos partes anteriores. Es decir, va en círculos de lo exterior a lo intermedio, a lo más profundo. Por eso digo que es un libro con una estructura muy sabia, poco común en un primer libro, y esa tercera parte tiene una profundidad de escritura, una calidad de escritura, un brillo poético admirable. Yo supongo que ahora va a tener un problema, Angie, porque ustedes vieron que decían que Beethoven era tan sordo que murió creyendo que era pintor. Bueno, Angie también creía que era pintora. Y es pintora, Beethoven no, Beethoven era un chiste, ella sí es pintora. Pero lo que pasa es que es una escritora del carajo. Y el libro es admirable. Así que ahora, hacerse cargo. Estamos asistiendo al nacimiento de una escritora, de una gran escritora que ha hecho un libro realmente impactante, para los que vivimos la historia que nosotros hemos vivido, pero yo creo que también para los que no han vivido esa historia, para quienes puedan acercarse al libro como una obra meramente, es decir, sin conocer ni la historia ni los personajes. Así que, bueno, para mí es una enorme alegría poder acompañarla a Angie en este día de presentación en público de este viaje de lo exterior a lo más profundo de lo interno y a la revelación en público de su talento asombroso. Gracias por permitirme acompañarte. En conclusiones, nunca supe terminar nada. Repaso una larga lista de inconclusos, estudios, amistades, proyectos, amores, hobbies,
delirios, emprendimientos de todo tipo, porque para empezar, siempre muy creativa. Todos fueron quedando descabezados antes de terminar. Si hubiera sabido antes que las cosas nunca suceden hasta que están completamente hechas, tal vez no hubiese dejado tantas inconclusas por el camino. Guardo mi orgullo, guardo la vergüenza de ser experta en finales abiertos, en antifinales. Mi modo de terminar las cosas era esperar que se disolvieran por sí mismas, como si con ignorarlas fuera suficiente. Siempre creí que el aburrimiento mataba la pasión a la mitad del camino, pero cuando busco un centímetro más hondo, me doy cuenta de que es el miedo el que los mata y que yo viví petrificada de miedo, muerta en vida, con mi caparazón a modo de escudo, tomando no decisiones, reclutando, no viviendo del miedo, encerrada con mi desvirtud, en mi desgracia, justamente por lo difícil que me resultaba terminar cualquier asunto, se me hacía imposible ponerle fin a ese problema. Entonces, ¿cuál pudo ser el comienzo de esto, de no tener fin? ¿Cuán al principio? De todas las historias sin final, creo que la primera es la de mi madre, secuestrada frente a mis ojos, desaparecida para siempre. La incompletud permanente por no volver a encontrarla. La soledad con mayúscula, el ansia convirtiéndose en ansiedad, la incógnita suspendida en el tiempo y yo, chiquita, desarmada de las palabras aún no aprendidas, portadora del sinsentido de no poder asignarle contexto a la tristeza, al desconcierto. Muchísimos años después de perderla, durante un sueño psicodélico, volví en el tiempo, viajé de regreso hasta ese lugar en el que me atrapaba mi pesadilla infantil más recurrente. Me encontré en aquel mismo pasillo donde las sombras me perseguían, pisándome los talones. Busqué detrás de todas las puertas y observé uno por uno los gestos de las caras desconocidas, buscando esa cara que no aparecía, esa cara difusa que sin ser la mía me pertenecía. Cuando era una niña y ese era solo un sueño, siempre me despertaba en ese punto, desesperada y sin saber cómo explicar por qué ese sueño feo me producía tanta angustia. Pero yo ya no era una niña y eso no era exactamente un sueño. Así que esa vez fui un paso más allá, me arrastré hasta el final del pasillo y con mi manito empujé la última puerta. Ella estaba ahí, mamá, parada al final de los finales. Solo cuando la vi supe que la había estado buscando toda la vida, que ella era el vacío, la incógnita, el nudo en el estómago, la desesperación. Estiré los brazos y me abracé a su cuello, aunque un amigo me prestaba el cuerpo para abrazarlo, para el abrazo de ese día. Ahí estaba ella, su olor, su calor, su respiración y sus ojos, y yo entregada a ella, a la felicidad de volver a verla, perdida en su abrazo, imposible, 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 imposible. A la velocidad divinorum de la salvia, mi madre se deshace en el abrazo. Busco su cara, pero ya no la veo. Ella ahora es otro y le crecen pelos. Me encuentro con gente extraña, gente que me da miedo. Quiero salirme de ese abrazo, pero no puedo zafarme y esa gente entonces me lleva lejos y ya no me deja volver. Despierto asustada, miro alrededor y sin saber qué edad tengo en realidad, hablo con voz de nenita. Aunque tengo más de 20 años, creo que tuve un sueño que siempre sueño, ese sueño. Creo que soñé un lugar, creo que yo conozco ese lugar. Bastó que lo evocara para caer nuevamente en un trance profundo, un túnel molecular que me lleva otra vez al mismo pasillo y las puertas a los costados que ya ni miro, sé a dónde ir, sigo derecho y al frente, directo hasta el final, abro la última puerta, ahí está ella otra vez, me sonríe a unos metros de distancia, ya no nos acercamos por miedo a romper la magia. Contenemos el momento, quieto, hablamos con los ojos, nos despedimos. Hasta luego.
Vuelvo al tiempo real con todos los recuerdos a flor de piel. Quedan impregnadas en mí la paz de su sonrisa y la seguridad de su abrazo. Todavía soy esa misma nena, sintiendo el calor de mi madre, que me abraza, amándome del modo que solamente ama la madre, plantándome con su amor en el mundo, dejando en mí su huella, su semilla, para cuando ella no esté. Soy mi madre que aún me abraza. Conservo su calor para siempre conmigo, haciéndome menos huérfana. Seguramente esta despedida fue el principio del fin de todas las inconclusiones. Tengo el nudo más anudado que nunca. Me falta decir que este libro no hubiese sido así de lindo como lo veo ahora, como lo siento ahora, sin la confianza de Daniel González, pero sin la ayuda de Diana Laurencich, que me ayudó en la primera edición, y Graciela Rizzo, que hoy no está acá, pero que fue mi editora. Quiero agradecer profundamente y con todo mi corazón a mi marido Cor, que tuvo que soportar mis años de escritura que han sido horribles para él. Ya está, terminamos, querido. Este libro está listo. Y gracias por los 2 niños hermosos que me diste. Quiero agradecerle siempre a Laura Conte por haberme enseñado a andar en mis 2 piernas y reconocer estas 2 piernas. Gracias siempre. Es un orgullo tenerte en mi vida. Nada, me voy a olvidar. Sin palabras tenerte en la mía. Gracias, Laura. Me voy a olvidar seguramente de un montón de otra gente, pero quería hacer mención especialmente. Hoy recibí un mail hermoso, en realidad 2 mails hermosos. Primero a la mañana me levanté con un mail de una compañerita mía de la escuela primaria, que había sido muy amiga mía en la escuela primaria y después no supe más de ella. Ella ahora vive en Francia y acá está su papá. Y me emocionó muchísimo recibir este mensaje. Después del mensaje de mi amiguita Melissa, un rato más tarde, recibí un mensaje de quien había sido el director de nuestra escuela primaria y de quien había sido nuestra maestra en 2º grado. Y ahí sí me desarmé porque fue muy, muy lindo y conmovedor. Ellos se habían enterado de la presentación de mi libro, no podían venir y me mandaban este mail para hacerme sentir acompañada, y la verdad es que sí lo lograron y me hicieron pensar muchísimo en la gente que me sostuvo aún sin saber las situaciones por las que yo estaba atravesando. No fue una infancia difícil, no fue una infancia fácil, todo lo contrario. La adolescencia muchísimo menos. Y hoy acá hay un montón de gente que me conoce desde antes de que yo conociese mi historia, o que compartió conmigo esos momentos del proceso de revelación, y que me acompañaron sosteniéndome sin saber por qué estaba pasando yo, pero lo hicieron con el corazón abierto, y con una caricia en el momento oportuno, y con bajarme a tierra, con que las situaciones tan dramáticas y tan épicas tienen una bajada a tierra en eso, en la realidad, en los amigos, en la vida real, en el trabajo, en hacer cosas todos los días, y eso, mi cotidiano se llenó de gente que, a pesar de que mi vida estuvo fragmentada, esos fragmentos, eso que en algún momento fueron límites entre una etapa y otra de la vida, hoy ya no existen. Siento que hay una continuidad y que toda la experiencia que acumulé en las distintas etapas hoy
es una sola, es mi memoria, es mi experiencia de vida, soy yo, que todavía estoy en este proceso de reconocerme y de ser y de nombrarme, y que bueno, los quería hacer parte, porque si bien este libro me lo escribió a mí para explicarme cosas a mí, siento que el conflicto que a mí me lleva a escribir este libro no es un conflicto privado, es un conflicto público. Es una situación que excede a mi persona o a mi familia, es una situación que nos afecta a todos, a toda la sociedad. El terrorismo de Estado tiene consecuencias que se extienden hasta hoy, cuando hablamos de chicos que todavía no saben quién son, o cuando nace un chico como los míos, que tienen que aprender a construir un vínculo con abuelos ausentes y sin embargo, con toda la sabiduría que traen, lo logran y nos enseñan a nosotros que esos abuelos están presentes, que están entre nosotros, que nos podemos vincular con ellos y que la ausencia es algo circunstancial y que no existe. Así que con todas estas presencias rodeándonos, les quiero dar las gracias enormes por acompañarme. Me da muchísimo pudor y miedo saber que me van a leer. Casi no le compartí a nadie el libro antes de ser editado, así que bueno, espero que les guste y que esté un pedacito a la altura de lo que dijo el perro. Nada, es un poco difícil ponerse a escribir y que después a uno lo comparen con el padre de uno, que encima escribe fantástico, pero bueno, mi hermano, entre otras cosas, me enseñó que el padre que nos tocó no es un bronce, que es una persona, y yo siempre trato de parecerme a mi mamá y a mi papá por sus virtudes humanas. Hoy acá hay muchos amigos de mamá y de papá, y les quiero agradecer enorme porque cada uno de ustedes me los acerca y me los trae presentes y me ayuda a corporizarlos, y la construcción de este vínculo con ellos no hubiese sido posible sin todos ustedes, que son mi nexo con esa memoria que no tengo. Así que les agradezco de todo corazón que estén acá. Gracias. Ahora Adriana Martínez nos va a cantar unas cancioncitas más para los que se quieran quedar a acompañarnos. Gracias, Turca, nuestra testigo estrella, que acá te veo. Gracias, ve que me estaba olvidando de gente. Quiero decir algo que no está en la letra de las canciones y aquí que me encuentro con Ángela. Y Ángela me da consejos. Ángela ha bajado hasta el fondo de los infiernos para tomar los pedazos de identidad de su madre. Ángela es su madre. Ángela ha hecho la revolución que pensábamos con su papá, empieza por uno. Y esto es lo más grande. No nos habrá ido tan bien como queríamos, pero encontrar esta generación con esta polenta, con esta sangre que viene brotando, por favor. Esto es increíble. Bueno, con mi compañero y amigo Mariano Heller vamos a hacer una canción, primera la canción mixteca, y yo le quiero dedicar esta canción a mi hija Mercedes y a Ángela. Y ahora van a ver por qué. Que lejos estoy del suelo donde nací yo. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sed
oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Que no somos iguales, dice la gente, que mi vida y tu vida se van a perder, que yo soy muy canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de la clase social, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Y vámonos apartados del mundo, donde no haya justicia ni leyes ni nada, no más nuestro amor para tu mamá. Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir. Pero alguien me dijo que la vida es muy corta, y esta vez para siempre he venido por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo, y si vienes conmigo es por amor. Di con toda tu fuerza lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Y vámonos
nuestro amor, que no somos iguales, dice la gente.